Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de JavaScript de Apuntes de Tecnología. Vamos allá. Aunque voy a intentar que este curso sea lo más práctico posible y en todos los vídeos poner ejemplos prácticos de cómo desarrollar en JavaScript, lo cierto es que a la hora de aprender un lenguaje de programación es inevitable el tener algunas veces una carga importante de teoría, aunque solo sea para que todos sepamos exactamente de qué estamos hablando. Y hoy toca uno de esos vídeos especialmente teórico. Voy a introducir una serie de conceptos básicos que son importantes a la hora de escribir programas en JavaScript. Comencemos definiendo de alguna manera ¿qué es un programa JavaScript? Bueno, pues esta puede ser una buena definición. Un programa JavaScript podemos definirlo como una lista de sentencias que van a ser ejecutadas por el navegador web. Y aquí pongo un pequeño asterisco porque es muy importante que tengamos en cuenta que yo en este curso, como está orientado a aprovechar en un futuro un curso de UI5, pues voy a hablar todo el rato de JavaScript que se ejecuta en un navegador web. Pero lo cierto es que actualmente existen tecnologías que nos permiten ejecutar JavaScript fuera del navegador web. Podemos ejecutar JavaScript en un servidor con el Node.js, que es una tecnología que nos permite ejecutar JavaScript fuera de un navegador. Windows, por ejemplo, a nivel de línea de comandos, pues también tiene un intérprete de JavaScript que nos permite ejecutar programas JavaScript dentro de un fichero .bat. Y bueno, y como estos ejemplos, pues podemos poner otros muchos. Pero recordar que yo aquí en este curso voy a estar todo el rato orientado a JavaScript que se ejecuta en un navegador web. Pues bien, hecho este apunte, vamos a partir de esta definición simple de que un programa JavaScript va a ser una lista de sentencias que sean ejecutadas por un navegador web. Perfecto. Bueno, pues ahora subamos otro escalón. Si un programa es una lista de sentencias, ¿qué es una sentencia JavaScript? Bueno, pues una sentencia JavaScript es algo que se compone de valores, operadores, expresiones, palabras reservadas o comentarios. Podemos tener una mezcla de varias de estas cosas a la hora de escribir una sentencia o solo una de ellas. Pero ahí está la idea principal. En esto se compone un programa JavaScript. Un programa JavaScript va a ser una lista de sentencias y las sentencias pueden ser estas cosas: valores, operadores, expresiones, palabras reservadas, comentarios o una mezcla, ya sea por separado o una mezcla de ellos. Y algo muy importante, que esto ya lo he dicho otras veces, pero es muy importante que lo tengamos muy claro desde el principio: las sentencias JavaScript son ejecutadas en el orden en el que están escritas. Es decir, el navegador web va a ir analizando el fichero HTML desde la primera instrucción hasta la última y según se vaya encontrando las sentencias JavaScript, las irá ejecutando. Para indicar al navegador dónde termina una sentencia JavaScript, tenemos que usar un carácter especial que es el punto y coma. Este carácter es el que le va a indicar al navegador dónde acaba la sentencia JavaScript. Hay que colocar este carácter al final de cada sentencia. Y usando este carácter podemos escribir varias sentencias en una sola línea. Se pueden, y bueno, yo iría más allá, se deben usar espacios en blanco para hacer el código JavaScript más legible. ¿Dónde tenemos que colocar espacios en blanco? Bueno, pues tenemos que colocarlos de manera que nuestro código sea fácilmente entendible. Como esto está pensado para funcionar en un navegador web, va a ocurrir lo mismo que en HTML. Los espacios consecutivos se van a ignorar. Da igual escribir seguidos 10 espacios o solo uno. Para JavaScript es lo mismo. ¿Dónde es obligatorio usar espacios? Pues es obligatorio usar espacios para separar. Es obligatorio usar espacios en blanco para separar las palabras reservadas del nombre de variables o de los valores. Y es recomendable usarlo alrededor de los operadores. Ya hemos dicho, vamos a volver hacia atrás. Ya hemos dicho que en una sentencia JavaScript
podemos usar valores, operadores, expresiones, palabras reservadas y comentarios. Bueno, pues las palabras reservadas son palabras especiales que le indican a JavaScript cosas que tiene que hacer, cosas que tiene que ejecutar. En palabras reservadas las iremos viendo a lo largo del curso según vayamos introduciendo nuevos conceptos. ¿Y los operadores qué son? Bueno, pues los operadores intuitivamente todos los entendemos de forma muy evidente. Operadores son las cosas que nosotros usamos, por ejemplo, para hacer operaciones aritméticas. Sumar, restar, multiplicar. También operadores son cosas que operan sobre cadenas de caracteres, juntar dos cadenas de caracteres o manejar fechas, en fin. Todos los operadores son cosas que nos permiten hacer cálculos o manipular valores. Estos son los operadores y las palabras reservadas, es algo que intuitivamente es muy fácil de entender. Bueno, pues alrededor de los operadores es recomendable usar espacios en blanco. Estos son los típicos ejemplos que se ponen. Veamos un ejemplo en un código JavaScript. Aquí tenemos el código del programa Hola Mundo ligeramente modificado. Veámoslo en detalle. Aquí tengo mi script y dentro de mi script tengo dos sentencias JavaScript. Recordar, muy importante, el carácter punto y coma indica dónde acaba una sentencia. Pues bien, yo aquí tengo dos sentencias JavaScript. Esto de aquí, let es una palabra reservada del sistema. Es una palabra reservada de JavaScript que indica que estoy definiendo una variable. De las variables, de lo que son, para qué sirven, etcétera, ya nos encargaremos en otro vídeo. Simplemente por ahora, tener la idea en la cabeza de que las variables son sitios donde yo puedo guardar valores. Esto de aquí, ahora lo veremos con un poco más de detalle en esta entrega, esto de aquí es un valor. Esto de aquí es otro valor. Y esto de aquí es un operador. El operador suma, que cuando sumamos dos cadenas de caracteres lo que hace es juntarlas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es definiendo una variable x, cuyo valor, esto de aquí también es otro operador. Esto es el operador igual, que es para asignar valores. Pues este operador, dos valores, marca de fin de sentencia, palabra reservada. Y esto es una variable. Y bueno, ya puestos a dar detalles, todo esto, el x igual a hola más mundo, esto sería una expresión. Bueno, pues tengo esta sentencia y esta otra sentencia que lo que hace es meter el valor de la variable x en el elemento inner HTML de la vista, que es el párrafo que tenemos. Pues bien, la ejecución de esta página web es escribir hola mundo. Bueno, pues veamos ahora este tema de los espacios. Si yo escribo la sentencia así, veamos ahora con más detalle qué es lo que he hecho. Vamos a guardarlo, los cambios. ¿Qué he cambiado? Bueno, pues he quitado todos los espacios. Entonces ahora mismo lo que tenemos aquí es letx igual, comilla simple, hola, comilla más, comilla, espacio, mundo, comilla, punto y coma. Bien, si yo ahora esto lo ejecuto, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque letx no sabe interpretarlo. El navegador, el intérprete de JavaScript, no sabe qué escrito hay. Él no sabe que let es una palabra reservada y que x es el nombre de una variable, porque como lo he escrito todo junto, no sabe distinguir una cosa de otra. Entonces, en este caso es donde yo digo que es obligatorio usar espacios para separar palabras reservadas de otras cosas. Veamos qué ocurre si yo, ahora que he modificado el fichero HTML, si yo lo intento ejecutar en el navegador. Pues aquí lo tenemos, no sale nada. ¿Por qué? Porque la variable x no vale nada. La variable x realmente es que no existe, porque arriba no la estoy definiendo. Esta cadena de caracteres,
pues el navegador no sabe lo que es. Y por eso yo digo que es obligatorio poner espacios entre las palabras reservadas y otros elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que yo ya he separado la palabra reservada LED de la X, una vez que yo he separado con un espacio la palabra reservada LED de todo esto, esto es una expresión. X igual a hola más mundo, esto es una expresión y esto es una palabra reservada. Bueno, pues una vez que yo he separado la palabra reservada de la expresión, el navegador ya sí que sabe interpretarlo. ¿Por qué? Porque los operadores, el igual, el más, no pueden formar parte de las expresiones, ni de los nombres de variables, ni de las instrucciones. Por lo tanto, aquí, sin necesidad de espacios, ya el navegador sabe que X es una variable, que igual es un operador, que más es un operador, que hola y mundo son valores, que el punto y coma es donde termina la sentencia. Entonces, estos espacios son obligatorios. Es muy importante colocar espacios entre las palabras reservadas y el resto de elementos. ¿Qué ocurre? Esto de aquí ya va a funcionar, segurísimo. Yo ahora actualizo el navegador y ya vuelve a funcionar. Ya sí que sabe que X es una variable que vale cosas. ¿Qué ocurre? Que esto de aquí, bueno, en este caso es una expresión muy simple, pero si fueran expresiones más complejas, esto se hace muy difícil de identificar, muy difícil de mantener, de visualizar qué es lo que hace. Entonces, es recomendable alrededor de los operadores colocar espacios. Entonces, aquí tengo un igual, esto es un operador, pues pongo un espacio antes y un espacio después del operador. Aquí en el más, pues esto también es un operador, pues coloco un espacio antes y un espacio después. Entonces, esto se considera una buena práctica desde el punto de vista de escribir código en JavaScript y es como se recomienda hacer. Estos espacios no son obligatorios, pero ayudan a hacer el código más legible, más fácil de leer, más fácil de entender. Ya tenemos claro el tema de los espacios y también que podemos escribir más de una sentencia en una misma línea de código. Eso no hay problema. Yo en el código que os acabo de enseñar, en este código, yo perfectamente podría poner las dos líneas, o mejor dicho, las dos sentencias en una misma línea. Esto no le supone ningún problema a JavaScript. Guardo los cambios, actualizo el navegador y evidentemente sigue funcionando. ¿Qué ocurre? Aunque esto es técnicamente posible, yo puedo poner varias sentencias en una misma línea separadas por puntos y comas. Esto técnicamente es posible, pero a la hora de mantener programas es ponernos piedras en el camino, poner palitos en los radios de las ruedas, no nos va a dejar avanzar. Entonces, tener en cuenta no solamente porque otro programador luego pueda venir y tener que entender vuestro programa, sino hacerlo incluso de manera egoísta para nosotros mismos. Un programa, si es muy confuso de mantener, después de unos meses, si yo quiero entender lo que hice, me va a costar mucho más si lo he escrito de maneras así extrañas. Sin embargo, si he puesto espacios alrededor de los operadores, si he colocado sentencias en distintas líneas, pues me va a ser mucho más fácil entenderlo. Entonces, estos son buenas prácticas de programación en JavaScript. Además de poder poner varias sentencias en una misma línea, separadas por puntos y comas, también podemos tener una sentencia JavaScript separada en varias líneas, usando saltos de línea. ¿Y dónde es el mejor sitio para insertar saltos de línea? Pues sería después de un operador. En el caso de mi programa todo es muy simple. No son sentencias muy largas, pero imaginaros que esta sentencia fuera muy larga y ocupara pues más de 80 caracteres. Normalmente se considera elegante que las sentencias JavaScript, las líneas no sean más de 80 caracteres de ancho. Entonces, ¿cómo evito? Si tengo una sentencia muy larga, ¿cómo evito que tenga más de 80 caracteres? Pues la idea es buscar dónde hay operadores y antes o después de los operadores podemos colocar saltos de línea. Entonces, esta sentencia, veámoslo con más detalle.
Todo esto, aunque son dos líneas, es una única sentencia, porque la sentencia empieza aquí, en la palabra reservada, y termina aquí, en el punto y coma. Y el salto de línea, si está después de los operadores, en este caso el salto de línea lo he hecho después del más, pues lo va a entender. JavaScript va a entenderlo perfectamente. Aquí incluso podemos hacer algo más ridículo, que podría ser let x igual a hola, aquí pongo el más y aquí pongo el mundo. Esto perfectamente lo va a entender JavaScript, aquí no hay problema. Puedo guardar el fichero, actualizo el navegador y evidentemente sigue funcionando. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es ridículo, sobre todo con sentencias más pequeñas. Pero sí que es una buena práctica para hacer las sentencias más pequeñas, pues poner, si necesitamos poner saltos de línea, pues ponerlos después del operador. Entonces esto sí podría ser algo razonable, tener una sentencia así. Ya he hablado de lo que es un operador, el más, el igual, el por, el dividido. Ya iremos viendo más operadores según vayamos viendo otros tipos de datos en JavaScript. Y ya hemos visto lo que son las palabras reservadas, que ya iremos viendo qué palabras reservadas hay en JavaScript según vayamos introduciendo nuevos conceptos. Bien, pues, ¿qué son los valores? Bueno, los valores intuitivamente también es muy fácil de entender. Los valores son valores fijos. También se les llama literales o hardcodes. Son básicamente dos tipos, números y cadenas, o también llamadas strings, es decir, caracteres, palabras. Los números se escriben directamente sin ponerlos entre comillas. Podemos escribirlos sin decimales o con decimales. De las dos maneras son válidos los números. Y las cadenas o strings podemos escribirlas entre comillas simples o entre comillas dobles. JavaScript admite las dos maneras. Y esta es una manera de escribir valores, que serían, ya os digo, valores fijos, literales o hardcodes, se les llama. Y otra manera de escribir valores son usando variables. Las variables, ya os digo, las veremos en más detalle en un vídeo futuro, porque tienen bastante complejidad y merece la pena dedicar un vídeo exclusivamente a las variables. Aquí, de forma simple, ya hemos visto lo que es una variable. Una variable, el ejemplo lo tenemos aquí. Esto de aquí es una variable. Esto de aquí también es una variable. La variable la he definido arriba y abajo la he usado. Y claro, esto de aquí representa un valor. Representa el valor hola mundo. Eso es lo que el uso de variables. Y esto de aquí son dos hardcodes, dos valores literales, dos valores fijos. Son en concreto cadenas de caracteres, escritos con comillas simples. ¿Y qué hay de las expresiones? ¿Qué es una expresión? Recordar, un programa JavaScript es una lista de sentencias y una sentencia JavaScript se compone de valores, expresiones, operadores, palabras reservadas y comentarios. Bueno, ya hemos visto lo que son los valores, veamos ahora qué son las expresiones. Bueno, pues una expresión es una combinación de valores, variables y operadores que construyen un valor. El ejemplo lo hemos tenido aquí en este vídeo con la variable x que se compone de hola, que es un valor, más un operador, mundo, un valor. Aquí lo tenemos. Esto de aquí es una expresión. Se compone del valor hola, del valor mundo y del operador más. Y juntos constituyen un valor que es hola mundo. Pues eso es una expresión. Una expresión es un conjunto de valores, variables y operadores que forman un valor. Al cálculo que tiene que hacer el sistema para recuperar el valor se le denomina evaluación. Es decir,
nosotros podríamos decir que la expresión 5 por 10 se evalúa como 50 o se evalúa a 50. Esto es terminología que es importante manejar porque si luego busquéis información de JavaScript por internet o compréis un libro de JavaScript, algún método de desarrollo, cosas así, pues os vais a encontrar estas expresiones que a veces despistan. Pues ya os digo, una expresión es simplemente una cuenta que puede tener números, palabras, cosas así, y el resolver esa cuenta, resolver esa expresión para que recupere un valor, se lo denomina evaluar. Y lo último que nos queda por ver son los comentarios. Bien, los comentarios son sentencias, esto lo podemos poner entre comillas, que no se van a ejecutar. La idea de un comentario es añadir información importante para el programador, ya sea para otro programador que tenga que mantener el programa o incluso para nosotros mismos. Recordad, vosotros ahora sabéis lo que estáis escribiendo, pero dentro de 3 meses ya no nos acordamos de lo que hemos hecho. Pues si hemos puesto comentarios en el código, sabremos para qué sirve. De hecho, se considera que la mejor manera de documentar un programa es poniendo comentarios en el código. ¿Qué tipos de comentarios hay en JavaScript? Pues hay 2 tipos de comentario. Los comentarios de línea y los bloques de comentario. Los comentarios de línea utilizan este símbolo, que son 2 barras. Colocamos 2 barras y desde ese punto hasta el final de la línea, ojo, esto solo llega hasta el final de la línea, pues desde donde el navegador se encuentra esto hasta el final de la línea, eso es un comentario y es ignorado por el intérprete. Y también podemos poner bloques de comentarios, es decir, comentarios que abarcan varias líneas. Eso se hace poniendo este símbolo, barra asterisco, donde queremos que comience el comentario, y asterisco barra es donde se marca el final del comentario. Entonces esto puede abarcar varias líneas. Veámoslo. Aquí en mi comentario yo a lo mejor quiero poner que el letX es definir una variable. Pues puedo hacerlo así. Aquí tengo un comentario. Esto va a ser ignorado por el navegador. No se va a ejecutar. Se va a ejecutar lo que hay por debajo y lo que hay por encima, pero eso no. Yo puedo poner el comentario ahí, termina donde termina la línea, no continúa, o puedo poner el comentario a continuación de otra cosa. Por ejemplo, puedo hacerlo así. Esto en una línea para que quede más bonito. Y coloco mi comentario aquí. Pues esto también es perfectamente válido. Tengo un trozo de comentario tengo un trozo de código y a partir de aquí ya es comentario. Eso a partir de ese punto ya no se ejecuta hasta el final de la línea. Termina en el final de la línea. ¿Y cómo se hacen los comentarios de bloque? Pues los comentarios de bloque se hacen poniendo al principio del bloque barra asterisco. Y de ahí hasta el final todo es comentario. Entonces yo puedo hacer cosas del tipo y aquí termino el comentario. Pues aquí tenemos un comentario de bloque. Empieza aquí, termina aquí y todo lo que hay entre medias es un comentario. Y aquí tenemos un comentario de bloque. Los comentarios, además de para indicar documentación, nos pueden servir mientras estamos programando y haciendo pruebas
para hacer que una sentencia no se ejecute. Por ejemplo, si esta sentencia de aquí no quiero que se ejecute, la convierto en un comentario y ya no se ejecuta, ya no va a funcionar. Y así puedo ir haciendo pruebas, puedo ir quitando trozos de código sin necesidad de borrarlo. Y lo vuelvo a activar simplemente eliminando el comentario. La verdad es que los comentarios es algo muy útil y que hay que usar para documentar nuestro programa y acostumbrarse a usarlos porque es la mejor manera de dejar bien documentado nuestro código. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no os queréis perder las próximas entregas del curso de JavaScript o de cualquier otro vídeo que yo suba al canal, una muy buena idea puede ser que os suscribáis si no lo estáis ya y que pulséis al botón de la campanita para que de esta manera el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!